¿Alguna duda de la clase anterior? ¿Qué clase? ¿Seguros que no? ¿Ustedes tienen alguna duda? No, Muchachos, ¿y si hacemos un meet mejor? Bien. ¿Alguna otra duda? Estamos analizando son 5 cambios, 2 3 cosas que ustedes ya focalizaron: el proceso o los procesos sucesorios, que son el intestado, que fue el primero que analizamos, y el material, y el proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Ese les pedí el favor de que estudiaran, analizaran los libros documentados. En el tercero que el día miércoles último, o que ustedes consideran ejemplos para materializarlos, ¿verdad? Y pasarlos a su papel para que les sirva de estudio y, lógicamente, con la resolución de las dudas que esto le ha generado. Tuvieron jueves, viernes, sábado, domingo y parte de lunes para que podamos plantear las dudas y terminar esos 2 temas. El próximo día continuamos con el siguiente punto para que tengamos dudas del proceso sucesorio intestado y del testamentario. Así que estoy solo oído. ¿Duda? Si la persona no tiene firma ni porta documento de documentación. No se hace el inventario, no se tuvieran las facturas. Las facturas no tenemos el valor actual. Dejemos bien nuevos, por ejemplo, alhajas o tipo. En las alhajas, en el mobiliario, recuérdese que la evaluación la puede hacer una persona que tenga conocimiento. Por ejemplo, si son joyas de oro, usted puede confiar en un joyero de experiencia para que le diga: mire, el tesoro de 14 quilates, de 14 de plata, por el peso le va a decir de esta. Entonces, con base a eso, que prácticamente se caracteriza como un dictamen técnico, que lo deja por ese papel. Usted puede ser, como es un bien mueble. Recuerden que en el inventario está el debe y el haber, ¿verdad? O el haber y el debe. Yo no sé si ahorita nos da cuál va primero. El debe. Entonces, en el debe van las deudas, determinado en capital. Entonces, primero se tiene que decir cuáles son los bienes. ¿Sí? Un inmueble, 2 inmuebles, conforme el valor que tengan en finanzas públicas en la sección de matrícula fiscal. Si en matrícula fiscal esos bienes no han sido evaluados, por lo menos en los últimos 5 años, hay que actualizar el precio actual. ¿Verdad? Es decir, de que tienen que hacer, si son bienes muebles, si son vehículos, por decirles algo, se han dado cuenta ustedes que más o menos el 28, el 27 de diciembre, el diario oficial siempre viene impreso. Ahí el Estado anuncia los valores, no los precios, sino que los valores de todas las clases, marcas, cilindradas, etcétera, de los vehículos. Entiéndase, vehículos automotores,
como automóviles, motocicletas, tractores y todo esto, lo que se considera como vehículo y como mueble. Entonces, esa es la base que ustedes tienen que tomar para esa evaluación. Entonces, les va a decir que si el modelo 2017, el precio es el que está en la agencia. Si es 16, ese precio va a bajar bastante. Creo que lo ponen, no sé si son 15 años. Y el 16avo ya tiene un valor. Esto siempre que no se trate de una marca que esté catalogada como un auto que pueda ser señalado o indicado como de producción. Por ejemplo, ahí le van a salir de un Mercedes-Benz modelo 1933, entonces ese tiene otro precio, ¿verdad? Pero los vehículos comunes y corrientes que andamos circulando normalmente y de unos 15, 20 años van a tener un precio específico señalado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, ¿ese precio para qué sirve? ¿Para qué lo utiliza la administración tributaria? Para calcular el impuesto al valor agregado en caso de venta y para calcular el impuesto de circulación de ese año. Pero con base a eso, ustedes pueden realizar el inventario. Ahora bien, en el caso de la pregunta que nos hacía el compañero, si son joyas, pues entonces están los expertos en eso, los joyeros. Si es un reloj, un relojero, si es uno de marca, si es un reloj de oro, etcétera, si es una esclava, si es una cadena, y todo el tipo de aretes. Los piercing creo que no se valoran, ¿no? Salvo por el dolor. Entonces, todo eso, como tiene características de bien mueble, ingresa a la masa. Si la persona fue bastante ordenada y tenía su inventario, posiblemente los herederos o presuntos herederos van a saber de ese inventario. Y van a decir, no, aquí falta un reloj, aquí falta una cadena, aquí falta una medallita. Hay gente que es muy especial. Entonces, ese valor, lógicamente, podría ser que si en finanzas les parece muy bajo, van a decir ustedes, mire, es un reloj con Omega, modelo tal, con chapa y pulsera de oro, 1000 quetzales. Para la administración tributaria vale 10,000. Entonces vamos a tener que reformular. Pero cuando ya estamos materializando el inventario, en el cual vamos a establecer el debe y el haber, o sea, lo que va a ser el capital líquido y las deudas posibles que haya tenido la actual, entonces ahí sí se generaliza todo. Desde bienes muebles, vehículos, joyas, todo eso, a los bienes inmuebles o a los derechos que una persona pueda tener y que de repente garantice algo material, pero que están documentados en otras formas. Por ejemplo, las acciones entonces, las acciones de una sociedad anónima son títulos, valores, ustedes lo saben, pero tienen un precio de conformidad y basados a la inversión que por cada acción haya realizado en ese momento el tenedor, si fuera el portador o la persona a cuyo nombre tenga escrita la acción en la respectiva sociedad. Puede ser 2, 3, 4, 5 sociedades, 10, 20, 30 acciones, eso es diferente. Pero todo forma en ese momento un título valor. Porque va a ser llevado al papel, a la vida real, como parte de la herencia dejada por el causante en favor de sus herederos.
Entonces ahí es donde se va formando todo lo relacionado al inventario. Y por eso es de que en el inventario hay que tener cuidado, en los libros está más detallado, de incrustar, de insertar, de hacer ver todos y cada uno de los bienes. ¿Por qué? Recuérdense, e insisto, el proceso sucesorio tiene que tomar como característica el establecimiento de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen como consecuencia de la muerte del sucesor. Entonces, los bienes en lo material, hay inmuebles y hay muebles. Derechos podría ser un derecho también por parte parecido a una herencia. El derecho a una copropiedad no declarada aún o no determinada aún. El derecho a una acción. El derecho a una obligación. Es decir, él prestó X cantidad de dinero, tiene un título que acredita esa deuda y eso, pues, lógicamente al fallecer, va a formar parte del haber. Entonces, toda esa conjugación, todo ese conglomerado de bienes que la mutual tenía, es la que se materializa y se determina, ¿verdad? Ahora bien, ese sería el activo. ¿Y cuál va a ser la parte pasiva? Los gastos que se van a realizar en la publicación de edictos, en los honorarios profesionales para el notario, los impuestos hereditarios, los honorarios profesionales para el evaluador, el pago en el diario oficial de las publicaciones para citar a la junta de herederos e interesados, etcétera, etcétera. Cualquier otro gasto que en nombre de la mortual se haya realizado dentro o para la tramitación del proceso. Y luego ese resto, o sea, el capital líquido, va a ser el monto de la herencia en dinero a repartir. Pero recuérdense que les decía, hay bienes, ¿verdad? Entonces, al momento de arribar a la declaratoria del auto respectivo en el cual el notario o el juez, cuando es de características judiciales, va a decretar o va a declarar herederos a los interesados, a los requirientes, y en este caso en los dos procedimientos, por eso estoy haciendo una sola explicación del inventario. Puede ser en el proceso sucesorio intestado o puede ser en el testamentario. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Con la única variante que ya cuando se llega al momento de la partición hereditaria, lógicamente en el proceso sucesorio testamentario va a estar el número clausus de los bienes que a cada uno de los herederos señalados, y ahí recuerden que pueden ser familiares directos, familiares indirectos, amigos o cualquier extranjero. ¿Por qué? Porque el testador, como declaración de libre voluntad, puede designar como heredero a quien quiera. Y aunque se enojen los hijos del día de mañana, muerto la hija, terminar el compadrazgo, decía mi abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a importar la que lo machaste? O posiblemente ahí mismo va a reconocer a un hijo que tuvo y que nunca lo reconoció, pero que antes de morir se arrepintió y lo reconoce como tal y le hereda algo. Le van a matar la casa. Le vale 20, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es lo que forma la masa. Y la masa hereditaria es la que se determina en él. Y dentro de esa masa hereditaria determinada, también se debe determinar los honorarios profesionales del notario que está tramitando el proceso y los posibles impuestos que se van a liquidar al final. Hice una pregunta en relación al inventario. Lo que
en contabilidad se llama activos diferidos, es decir, los intangibles, por ejemplo, el El derecho, un derecho. eso también se podría tomar puede. como parte de eso. Sí, se puede formar como parte. Recuérdense que aquí hay un registro de la propiedad industrial, donde muchos inscriben sus obras. Y también está la GAI, la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, donde ellos depositan su obra y también pueden evaluar. Entonces, con base a la obra original, eso podría tener un monto en el concepto de precio. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué manda? Tengo dos preguntas. A ver. La primera es, ¿se puede heredar a alguien que está por nacer? Sí, Y la otra es... aunque sea neonato, está por nacer, ¿verdad? Pues más que todo la pregunta es porque como no hay ninguna escritura de nada, no de la persona. No, pero puede usted o el testador puede designar al fruto del parto de la señora Fernanda del Taco. Y posiblemente ahora, como ya está tan avanzada la ciencia, puede saber si son gemelos, trillizos, cuartillizos. ¿Verdad? Si es disposición de última voluntad, ustedes la pueden materializar. Eso es lo bonito del derecho notarial y específicamente del aspecto escriturario cuando lo realizamos los notarios, en que cualquier disposición de última voluntad puede ser en el testamento, ¿verdad? Puede estar asentada en el testamento, que en primera fase debe ser respetada por sus herederos. Si la señora era celosa y nunca le dijo que había tenido otro su partidito ahí extra antes de que sonara el gorgorito, y ahí se va a enterar, que lo voy a sacar a la tumba, que lo parte, que lo creme, que lo haga pedacitos y después saque ceviche o lo que quiera. Pero él ya está fallecido. Pero como lo dejó con su posición de última voluntad, la ley le protege, pero también le respeta ese derecho. Es un derecho a suceder y a que le suceda. Es decir, en un testamento no ocurre lo que analizamos en el primer caso, ¿verdad? O sea, en el proceso sucesorio intestado. En el proceso sucesorio intestado, única y exclusivamente heredan los descendientes, los hijos, es representación de los hijos, los nietos, los bisnietos, hasta la tercera generación. Pero si esa tercera generación ya murió, pero hay uno que tiene derecho de la tercera generación y está vivo, también puede generar. Es decir, lo único que se tiene que enfrentar, y esto sí ya lo aprendieron ustedes en su derecho civil, cómo se da la acreditación del parentesco cuando vienen de diferentes ramas y viene ya sea en sentido descendente o lateral o colateral, ¿verdad? Eso ya va a ser la función de ustedes como notarios, pero ejerciendo su función de abogados por el conocimiento del derecho civil y sus circunstancias. Entonces, ya teniendo todo esto y formulado el inventario, se materializa lo que el inventario conlleva o debe reflejar. El monto del capital que era propiedad. Hablamos de capital, ¿por qué? Porque si bien es cierto, hicimos unos números claros de los bienes que tenía, que pueden ser 5, 10, 12, 15, lo que determinamos al final es sencillamente el precio. Y el precio nos va a servir ¿para qué? Para que con base a ese precio, la sección de herencias, legados y donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas determine el monto del impuesto hereditario que se debe pagar. El impuesto hereditario no es como pagar el IVA, pagamos el 10%, como pagar el timbre, pagamos el porcentaje. No, el impuesto al valor, al derecho hereditario
se va a materializar, se va a cancelar y se va a calcular con base al parentesco. El hijo, línea directa, paga un impuesto. El nieto, línea directa, paga un impuesto. Si dejó alguna donación, pero es extraño, es decir, no es familiar, paga otro impuesto. Pero siempre va a ser hereditario. ¿Por qué? Porque lo mencionó en el testamento. Entonces pueden encontrar ustedes al momento de considerar quiénes son los posibles o presuntos herederos en ese momento, un abanico de posibilidades. Pero de esto no se preocupen, porque ese impuesto, como están las partidas de nacimiento, las certificaciones de las partidas de nacimiento, en el expediente, ahí Finanzas va a establecer el grado de parentesco. Los que son hijos, los que son sobrinos, o los extraños, y cada uno de ellos tiene un porcentaje para pagar ese impuesto. ¿Verdad? Entonces, paga menos el hijo, paga menos la esposa, paga menos el sobrino, paga menos paga más el cuñado, paga más el otro heredero que ya está en un tercer grado, ¿verdad? Pero esa función no la tenemos que hacer nosotros. Ese cálculo lo hace el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la sección de herencia, legados y donaciones. Si digamos que el fallecido tiene dos mujeres, una que es esposa de Dos mujeres, un camino y una caja. la otra no es esposa legítima, pero también tiene hijos, no tiene con su apellido, digamos, esos hijos que podrían tener también. Cuando hay hijos de granja y de patio, es la decisión más lógica que le encuentro yo, sobre todo para no ofender a los amos. Entonces, el derecho de los hijos. Si está reconocido, ¿no? Ahí no tiene derecho. Ahí no tiene derecho, aunque sea hijo. Sí tienen el derecho. No lo pueden probar. Sí lo podrían probar. Claro, Sí lo ADN. podrían probar. Pero no. Incluso los hijos, o la madre de los hijos, si son menores de edad, puede demandar a la mortuaria. La mortuaria pide que haga un examen de ADN en el familiar más cercano. Puede ser el hijo mayor, puede ser un hermano, puede ser el papá, puede ser la mamá. Es decir, ahorita hay un abanico de posibilidades. Extraen la sangre, comparan los ADN y el resultado, si genera positivo, le va a dar la característica de la calidad y la cualidad de heredero. Y, lógicamente, el derecho a ser inscrito como heredero de su padre. Es decir, ahora ya no existe la posibilidad aquella de que, o el cálculo que hacían los abuelos, ¿verdad? Hijo negado, pinche parado, decían, ¿verdad? Entonces, ahora ya no, ahora el ADN es un auxiliar muy bueno, no solo para la paternidad, sino para negar esa paternidad. ¿Por qué? De repente va a salir una muchacha en la pila, tenía dos amigos, uno con derecho y otro tal vez con menos derecho, y no sabe de quién es, y se lo va a meter a otro, pero le salió negro el sobrino. Le va a echar la duda, pero él dice, que me acuerdo. ¿No te hace reír? Es tu consuelo. ¿Cómo lo va a establecer? Con la prueba. Y esa es, a esta fecha, segura en el 99.9%. Entonces, ahí sí. Entonces, lo único es que genera unos 2, 3 pasos más para llegar a esto. Pero lo que sí se puede hacer es, miren, hay un proceso antes de declarar herederos y antes de repartir herencia. Yo pido la reserva de eso. En el caso que no, pues no tiene nada que alegar. Pero en el grado que sí, tiene derecho a entrar como heredero. Y puede ser 1, 2, 3 o 4 más posibles.
y pueden mejorar incluso su estación, ¿verdad? Si es hijo, le va a quitar el lugar al nieto, ¿verdad? Porque él va a estar incrustado. Ahora, la que no pierde es la esposa si hubieran sido casados y tuvieran el régimen económico de la comunidad. Si tenían separación absoluta de bienes, ahí ya comienza a perder la pobreza. No solo perdió al marido, le salió un premio y pierde parte de la herencia. ¿Ok? Antes de hacer la acta, ya tienes que estar ¿Me parece conocido, ¿no? Pero en sí, ¿cómo quieres que yo me motiva? Pero ¿qué es lo que quieres en sí? ¿Cómo los dos papás fallecen, que le dejaron herencia a dos hijos, es de edad y a un menor de edad, ¿quién tiene la posibilidad? ¿Quién mira la herencia del hijo menor? Antes de hacer las actas, entonces tiene que estar establecido el proceso. ¿Quiénes ya se establecieron quiénes son los verdaderos herederos? Podría ser, Pero pero eso se incluye en el acta de una vez, posiblemente puede su ser. hijo. Pero esto no obsta a que, quitado el auto, o incluso repartida la herencia, aparezca otro heredero. Y él pida ampliación del auto, del declaratorio y pida la regulación del proceso y la realización de la herencia. Siempre y cuando sea dentro de los 10 años siguientes a la fecha del fallecimiento. Para hecho otro heredero, hay que hacer una ampliación del acta. Del acta y del auto. ¿Y quién es el heredero? O sea, sí, ya repartieron la herencia. ¿Es alguien nuevo? ¿Recibir herencia? Si ya la repartieron y todavía está en Les preguntó y todo rojo está. Es que no se ensaje, no. Es que la- Cada uno de los bienes sean asignados a si ya la vendieron, Así me puse yo ayer que pasé. la primera base va a ser la parte convencional, mensual, del precio como que fue estimada de información. Y si todavía la tienen y no quieren pagar, les puede pedir un modelo. Sí, es decir, el camino para llegar a Roma siempre, ¿verdad? Pero ahí está la ventaja de ustedes. Ustedes son abogados, van a conocer el derecho, tuvieron buenos catedráticos de procesal civil, no lo niego, y ustedes saben cuál es el camino para desentrampar y procesos. Licenciado, disculpe la pregunta, tal vez es ignorante, pero por ejemplo, si en el caso de que los dos padres fallecieran, dejaran herencia a 3 hijos y 2 son mayores de edad y uno es menor de edad, ¿quién tiene la patria potestad de este? La mamá murió Y el papá también. y el papá también. Murieron dos, hay 3 hijos. Hay un menor de edad. Ajá. El menor de edad puede ser representado por los hermanos, Por los hermanos. pero tiene que hacer una declaración, ¿verdad? Para poder ellos obtener y constituirse como tutores. Tutores legales. Puede ser un tutor legal, ¿verdad? ¿Cualquiera de los dos o los dos? No, bueno, como hermanos cualquiera de los dos, pudieran ser los dos, ¿verdad? El Código Civil señala, y el Código Procesal Civil, y la tutoría señala cuál es el régimen que debe ser. Y a la hora de redactar el acta de requerimiento se coloca Ya tiene que ellos estar dos declarado son... el otro como tutor. Solo Así uno. O los dos si fueran incluidos. Entonces ellos van a actuar en representación del menor en la calidad de tutor. Ahora bien, dejamos esta figura. Por la pregunta de la compañera, pero me voy a extender un poquito más. Si la persona que solicita ese reconocimiento es la madre del tutor, ella también puede ser declarada como tutor. Solo que llevar el procedimiento para las pruebas de ADN, que se establezca efectivamente la coincidencia y que el juez declare en sentencia que Sería extrajudicial. y la mamá. Sería extrajudicial En intestable. el primer caso, solo que ellos han sido hermanos directos. En el segundo caso, que tenían idea de gracia.
ya reciben herencia. Solo para confirmar, entonces digamos que la otra madre puede solicitar al notario que se lleve el proceso de comprobar si es hijo para agregarlo. No. Lo que hay que solicitar primero pues es el reconocimiento del niño a través de la prueba de ADN. Al momento de estar establecida esta y estar inscrita la partida de nacimiento del FENAP, ella le pide al notario la ampliación, porque ella tiene derechos. Recuérdense que el auto declaratorio de herederos, los interesados tienen el derecho y el notario la obligación de ampliarlo a partir 10 años contados a partir del día inmediato en que se dictó el auto. Entonces pueden pasar 10 años. Ahora, si pasan 10 años, un día ya le prescribió. Es decir, como estamos en derecho civil, entra todo lo relacionado al derecho, pero también entra el derecho de los otros en cuanto a la pérdida de ese derecho, ¿va? Por una caducidad o por una antes de fallecimiento de padre. exacto. Y ese nacimiento no es una término que nace muerte. No sé en términos de no nace muerte. Ajá, y está en herencia. ¿Qué pasa con esa herencia de esa persona? Se divide entre los demás herederos. Si el testador sabía que su esposa, sabía que su novia estaba embarazada, estaba seguro de que esperaba un hijo de él, lo puede declarar heredero post-mortem. Fallecido él, no nacido él, sigue el derecho. Nace el niño, inmediatamente sabe, nace el derecho. Para que nace el derecho de la otra persona, de las personas que quieran impugnar esa paternidad. Es a partir del momento del nacimiento del último nacido. Cuando es así un nonato, en el acta se pone No, ahí solo se debe acreditar el estado de embarazo. Y el cálculo de la fecha posible es fácil. Y no es necesario que se diga que el médico ya va a decir que es niña, varón o hembra. Porque el derecho lo tiene la criaturita, el segundo inmediato es que nace. Ahora bien, estamos en un punto de grado de dificultad. ¿Qué pasa si a las 2 horas mueren? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pierde el derecho? Yo le leí la mente. Así como leo los chivos de manzana, yo se lo leo. Me quedo con él. Es decir, que pierde el derecho. ¿Y será que nace otro derecho? ¿Ah? De la madre. La madre puede. Yo levanté la mano. Puede, ¿verdad? Me ignoró. Aunque sea neonato, pero ya nació, tuvo 2 días de vida, nació el derecho. Bien. Fíjense, eso es lo lindo. A mí por eso no me gusta el derecho penal, porque solo se intenta meter a la gente a la cárcel, pero el derecho civil, el derecho notarial, el derecho procesal civil, los obliga. ¿Cuál es la diferencia? El derecho notarial no puede haber error. ¿Verdad? En el derecho notarial no puede haber como en el béisbol, pisa y corre. Porque ustedes deben ir a los seguros de la institución, del negocio o del contrato que están haciendo. Y cuando estamos materializando como notarios algo en jurisdicción voluntaria, en sede notarial, debemos estar ciertos de lo que estamos haciendo. No podemos babosear a la gente. No podemos babosear al Estado, que es el que nos da
la justificación, sino que debemos ser claros, debemos de ser honestos y debemos de saber trasladar esos procedimientos que el legislador decide trasladar en confianza al notario, no solo para empujar los órganos de justicia, sino que para darle certeza jurídica también, como estuviera cumpliendo en la calidad y en la cualidad de juez de justicia. Entonces, todas esas circunstancias son ventajas que ustedes el día de mañana, cuando se gradúen, van a tener su propia oficina profesional sin necesidad de discutir, sin necesidad de centavo, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Solo se gradúan, tienen certificados de abogado notario y ahí pueden realizar todas estas actividades que en institución voluntaria el Estado les genera. Una consulta, disculpe que lo interrumpa. La diferencia del proceso sucesorio judicial con el proceso sucesorio extrajudicial o notarial, ¿cuál sería? El trámite es el mismo, solo que uno se tramita en sede notarial y otro en sede. Gracias. Y ahí, bueno, y el de sede judicial, el impulso va a ser a petición de parte. El juez no le va a mover una hojita para adelantarle nada, pero lo que el impulso procesal, el impulso procesal no es de juicio, es a petición de parte. En el notarial, lógicamente, el notario le calcula a usted un honorario, una cantidad de conceptos honorarios, y él, para ganarse esa cantidad, tiene que tramitar. Muy bien, gracias. Es una ventaja, yo lo veo en lo personal, que es en este momento los órganos profesionales civiles están cargados de 400. Y por más que la Corte Suprema haga el esfuerzo de crear cuidados de personal, de poner la mora siempre va a tener por la Licenciado, perdón, en razón a lo que le preguntaba la compañera, sí tengo entendido que el sede notarial se tramita cuando hay voluntad de ambas partes. O sea, hay consenso. Pero cuando haya litis de alguno de ellos, alguno esté de acuerdo, pues obviamente directamente se va a sí, por eso el proceso sucesorio está enmarcado dentro de la denominada jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces La vos puedes. jurisdicción voluntaria comprende todos esos actos. Pero como dijo, si no están de acuerdo. Litis. ¿Cuál te puede coger esta? Ajá. Extrajudicial. Por eso no hay ejemplos de. Sí. Extrajudicial notarial. Por eso no. Tú puedes. Entonces, en la jurisdicción notarial, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, el Estado le ha dado potestad al notario de tramitar por las formalidades Y por el 400, no sé. por las formalidades que señala la ley reguladora de la capacitación notarial y con las posibilidades que existan ya en otras leyes, como por ejemplo las notariales. Pero es la facultad que tiene un Estado. Y ustedes ven uno de los considerandos del decreto 5477, que es el que por la tramitación notarial en asuntos de ejecución voluntaria, ahí dice que el Estado ha aprobado que la actuación y la intervención del notario ha sido beneficiosa para la comunidad. En primer lugar, porque acelera. El notario o el abogado posiblemente le va a cobrar lo mismo realizando una sede que yendo a juzgar. Pero desfoga una buena parte de los procesos por la noche. Entonces el mismo legislador y esta experiencia existe mucha duda si hubiese algunos actos que pudieran ser tramitados por el notario. En este caso tenemos los números clausos, ¿verdad? Y por el Código Procesal Civil mercantil, los procesos sucesorios.
54-77 es, y después parte de la tiene causa. Lick, perdone, ¿qué decreto dijo? ¿Qué decreto fue el que mencionó? 54-77, que es donde dice las aprobaciones de la Gracias. Ok. Fíjese que tengo una duda. Dice que realmente me explicó usted, pero yo, bueno, me explicó, pero yo con razón a cuando muere el esposo. La esposa, o sea, hoy de casada, ¿en qué porcentaje? O sea, la queda viva, ¿verdad? ¿En qué porcentaje obtiene la herencia? Depende gananciales. Si es ganancial, Para mitad, o sea, que a partir de, o sea, dividen la herencia en dos partes. en dos partes, un 50% para O sea, él, el otro y el otro 50% 50% para los herederos. Si hay 5 hijos, se deben entre 5. Y si ella específicamente dejó como herederos a sus hijos, exactamente así. Depende, porque si son bienes comunes adquiridos dentro del matrimonio, y el régimen de comunidades cristianas, la mitad de los hijos, ella solo tiene derecho a heredar la mitad. La esposa se queda automáticamente con su 50%. ¿En caso de qué me dijo? La esposa se queda con el 50% que le corresponde. Y el testamento del esposo, ese 50% es el que se divide entre los hijos. Si son casados. Son casados. Es decir, el esposo, aunque herede esta casa, Ay, pero si no son casados, pero es no casada, fue adquirida dentro del matrimonio, ese 50% de la casa, el derecho no lo puede utilizar el esposo. Se supone, aunque donen toda la casa, que es el porcentaje que corresponde a él, de conformidad con el régimen económico que ha adoptado para el matrimonio. Si fue gananciales, es estrictamente ganancial. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Se tramita el proceso, la señora, la madre queda con el 50% y los dos recién heredados entran como copropietarios. Es decir, que los hijos se acatan 7.5 por ahí. ¿Tienen alguna duda? Ya lo platicamos, que también investigaron y analizaron en relación al inventario. ¿De qué viene el examen? Bien. El inventario. Una pregunta. El inventario tiene que ser elaborado por un profesional, un contador. Entonces esto no. Bien, Es el contador, evaluador, finanzas le va a dar acceso. Exactamente. Lo primero que va en el inventario, la El inventario, después el laudo, y de último el... Si no lo vieron,